Hola, muy buenas, bienvenidos al canal. Hoy vamos a grabar el sexto tema, que es un tema que habla de los conceptos claves. El concepto es solo en sí cualquier tema que queramos estudiar, lo más importante son los conceptos. Y si encima son conceptos claves, quiere decir que no podemos vivir sin saberlos. Y hoy precisamente vamos a hablar del más importante de ellos, que son los deberes y derechos humanos, que precisamente es la línea roja que debe estar en cualquier país que quiera ir bien, donde vaya bien la convivencia, donde exista la paz, donde no haya guerras. En los países pertenecientes al GPL, precisamente el respeto a los derechos humanos es lo que marca la diferencia de los países que les va bien y los países que les va mal. De hecho, como no van a caber todos los conceptos en un solo tema, habrá más capítulos. Entonces, este tema, que es el sexto del cual voy a hablar, es tan importante que si hablamos de conceptos es lo primero. Es decir, que los que estéis estudiando ahora ya sabéis que cuando empecéis a estudiar un tema nuevo, lo primero que tenéis que aprender es el concepto. Exactamente. ¿De qué va el tema que voy a estudiar? Tenemos que tener los conceptos claves. Es lo primero que tiene que enseñar un profesor, es que esos conceptos, porque es muy importante que el emisor, que tenga una idea en la cabeza, si el receptor tiene una idea muy distinta, van a estar hablando y es como cuando hablas con alguien que habla otro idioma distinto. Es decir, yo puedo hablar con una persona que hable, por ejemplo, alemán y no nos vamos a entender. Aunque estemos diciendo cosas que estemos de acuerdo, no nos vamos a entender si no tenemos el mismo idioma, es decir, si no utilizamos los mismos conceptos. Por eso el concepto es la primera pregunta que habría que hacer en todo examen, es definición y concepto de lo que se está estudiando. Entonces, esta diapositiva que ya la habíamos visto, donde yo citaba los 20 conceptos claves más importantes, ¿vale? Lógicamente, hoy no vamos a poderlo dar todos porque entonces quedaría demasiado extenso. Y nos vamos a centrar en el más importante, que son los derechos fundamentales. Curiosamente, los derechos humanos naturales y fundamentales es lo que tiene que estar en la Constitución. Es decir, que de una sola tacada vamos a ver los dos primeros conceptos. Sin embargo, el 3 y el 4, ya lo expliqué en el tema 5. En el tema anterior ya habíamos hablado de lo que era el cambio de sistema y la importancia de las instituciones sólidas. Es decir, que en este, digamos, vídeo, afortunadamente ya vamos a conseguir meter los 4 primeros conceptos que estos dos, simplemente con que veáis el vídeo anterior, los podéis repasar. Y hoy nos vamos a centrar en los derechos humanos. Los derechos humanos es lo que llamaríamos una línea roja. No se puede vivir sin ellos. Tenemos que ponerlo porque es la clave de la convivencia, la clave de que a los países les vaya bien. Por eso, cuando utilizábamos esta diapositiva, que también la vimos en el tema 1, donde poníamos la base de sustentación de cualquier tipo de democracia perfecta, tienen que estar ahí los deberes y derechos humanos. Y hoy es en lo que nos vamos a centrar, en este primer concepto. Lógicamente, tienen que estar porque es la base de la condición humana. Es decir, el ser humano se ha fraguado por la evolución de muchos años y tiene una forma de ser dentro de su condición humana donde los deberes y derechos humanos es necesario que se cumplan y de ahí es donde parte la Constitución, que debe ser la misma en todos aquellos países que quieran que les vaya bien. Por eso, con la creación de la GPL, se van a respetar los derechos humanos y tendrán todos los países del GPL deben tener la misma Constitución, con instituciones sólidas y entonces el sistema empezará a funcionar perfecto. Pero claro, estos deberes y derechos humanos tienen que estar inculcados desde pequeños, tienen que estar en la educación. El motivo es que, como también vimos en el tema 1, el ser humano, el conocimiento, lo va aprendiendo desde partiendo de cero, va cogiendo bases y va cada vez acumulando más conocimiento, porque el cerebro tiene digamos, la capacidad maravillosa de que cuanto más metes, más cabe. Al revés que el resto de los utensilios o recipientes, que si vas metiendo llega un momento en que se llena, ya no cabe más. Bueno, pues curiosamente el cerebro es al revés. Cuanto más metes, más cabe. Es decir, que lo que sí es cierto es que para aprender siempre necesitamos una base. Es decir, empezamos por lo más básico, por ejemplo, en matemáticas. Tenemos que empezar por los números, luego sumar, restar y así vamos aprendiendo. Para leer las letras, las sílabas, bueno, pues para tener una economía científica, la base está en saber educar lo que son los derechos humanos. Entonces, en esto es en lo que nos vamos a centrar hoy. Aquí, como veis, a este genio de la humanidad, Albert Einstein, ya nos dijo una frase
que es para poner en letras de oro. Es decir, si no lo sabes explicar de manera simple, que se entienda, es que el que no lo ha entendido es el que lo está explicando. Es decir, que fijaros que los derechos humanos, que son la clave de la convivencia, son así de sencillos. Dices, pues fíjate, hablan de los derechos humanos, que sí, tal, que sí, cual, pero si no los explican bien, tendríamos el problema que nadie los interioriza y solo son 6. Fíjate qué fácil es de aprender los derechos humanos. Son 3 naturales, es decir, que te los da la naturaleza tal como naces, esos son los que tienes, que es tu propio cuerpo, tu propiedad privada de tu cuerpo, de tu mente y la vida, es decir, tu propio cuerpo. Entonces, todo eso es la mente, tu libertad y tu vida es propiedad privada, es tu primera propiedad privada. Luego, claro, estos 3, derecho a la propiedad privada, ¿por qué les llamamos naturales? Porque los tienen todos los seres vivos. Todos los seres vivos tienen su propiedad privada, su territorio que defienden a capa y espada, les gusta vivir en libertad y luchan por su vida. Entonces, son derechos naturales, no te los tiene que dar nadie, solo es por nacer, es lo que forma parte de la dignidad de cualquier ser vivo y, por supuesto, del ser humano. Y luego hay 3 fundamentales que se derivan de los naturales, que es la justicia, la educación y la sanidad. Y estos los tiene que aportar el Estado. Por eso, cuando pagamos impuestos, es para que existan los derechos fundamentales, que son los que defienden a los naturales. Es decir, no puedes tener propiedad privada si no hay una justicia que actúe cuando alguien te quiere robar. La educación, porque si aprendemos, digamos, de forma progresiva, es la que te va a dar la libertad. Cuanto más conocimiento, más libre eres para hacer lo que quieras con tu vida. Y luego la sanidad, porque así protege la vida. Entonces, fijaros, esta es la Carta de Derechos Humanos de Estrasburgo. Entonces, cuando la ves, dices, a ver, ¿no habíamos dicho que es algo que tiene que aprender todo el mundo, incluso un niño de primero de primaria tiene que saberse perfectamente los derechos humanos? Pues claro, no le puedes meter esto a una persona, a un niño pequeño. E incluso al ciudadano normal no le puedes meter esto. Es decir, están los derechos humanos todos descolocados. Por un lado está el derecho a la vida, ahora hablan aquí de la libertad, aquí mezclan con la ley laboral, aquí mezclan con los derechos económicos, aquí hablan de la dignidad, que no es ni más ni menos que el respeto a los derechos humanos. Entonces, claro, tú de esta manera dices, oye, ¿esto se lo va a aprender un niño de primero de primaria? No. ¿Se lo va a aprender la población normal? Dices, no. ¿Por qué? Porque está desordenado. Es decir, lo primero que tenemos que hacer para aprender las cosas es aprenderlas de forma fácil, como decía Einstein, y de forma simplificada para luego ir, digamos, profundizando cada vez más en el conocimiento. Luego, si yo, por ejemplo, os digo, ¿seríais capaces de aprenderos 1000 números de memoria? Y dices, hombre, si me los das seguidos, pues sí, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 1000. Dices, vale. Dice, pero ¿serías capaz de saber los primeros 1000 decimales del número pi de memoria? Dices, imposible. ¿Por qué? Porque van desordenados, porque son uno y otro y no llevan ningún orden, digamos, fácil de aprender. Entonces, siempre que queramos estudiar, por eso es bueno hacer esquemas y mapas mentales, siempre tenemos que tener las ideas claras desde el principio. Primero, concepto. Segundo, empezar a hacer un esquema de menos a más para ir ordenando las ideas. Entonces, yo, primera crítica que hago a la Carta de Derechos Humanos de Estrasburgo, que está reciente, del 2007, es que está todo descolocado, está desordenado. Por eso dices, bueno, pues si realmente en este mundo que vivimos actualmente, que lo vemos con la guerra y con las noticias y todo, vemos que no se respetan los derechos humanos. Bueno, pues claro, porque estos hay que inculcarlos desde pequeños y se los tenemos que explicar de forma fácil, que lo entiendan fácil. Y la otra cosa es que mezcla derechos humanos con otras cosas, como por ejemplo con los bienes económicos. En esta Carta de Derechos Humanos viene que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna. O sea, que para mí digna sería un chalet, ¿no? Bueno, pues los bienes económicos y los derechos humanos son cosas distintas. Los derechos humanos es obligado tenerlos y los bienes económicos es deseoso que lo tengan siempre y cuando la economía funcione correctamente. Pero los bienes económicos, lógicamente, tienen que ser conseguidos porque forman parte de tu propiedad privada, pero no regalados, porque para que te lo regalen se lo tienen que quitar a otro. Luego, primero tienes que robar a uno, al que se lo ganó, para dárselo al que no se lo ganó. Luego, cuidado con el concepto de derechos económicos, porque ahora los veremos con más detalle. Pero aquí, en esta carta, totalmente desordenada y mezclando conceptos distintos. Por eso, la gente oye hablar de los derechos humanos y es como el que oye llover. No se los aprenden. Entonces, hagamos caso de Einstein cuando dijo esta frase maravillosa: si no lo sabes explicar con simplicidad, es que no lo has entendido ni tú. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues explicarlo de esta forma tan resumida. Los naturales, que solo son 3, los fundamentales, que solo son 3, y estos tiene que saberlo el 100% de la población,
todo el mundo, e ideal inculcarlos desde la escuela. Es decir, que desde pequeñito estos derechos humanos tienen que ser asimilados en los periodos sensitivos en que los niños, cuando empiezan, antes de llegar a acumular ideologías o actitudes raras, porque, por ejemplo, en El Salvador, cuando existían las maras, digo, ¿cómo puede haber allí tanta gente delincuente? Pues porque les educaron mal, porque crecen en un ambiente de mala educación, no porque sean malos, digamos, que vengan genéticamente programados como gente mala, sino que han sido mal educados. Por eso la educación es una de las cosas básicas y está en los derechos fundamentales, y es que el Estado tiene que encargarse de saber educar a los niños desde pequeñitos. No sabemos educar a nuestra propia especie. Entonces, una de las cosas que sí que tiene que estar dentro de la educación es enseñarle el respeto a los derechos humanos de los demás. Y así veremos que si los niños tienen respeto a la propiedad privada, no le querrán quitar las cosas y robar cositas a otros niños, porque eso luego se enquista y de mayores pues pueden tener más tendencia a seguir robando. La libertad, es decir, saber respetar que no somos iguales, que los derechos naturales nacemos cada uno distinto, con distinta mente, con distinto cuerpo, distinto color, distintos ojos. Bueno, pues eso hay que saberlo respetar. Distintas ideas, pues cada uno es como es, hay que saber respetar la libertad. El derecho a la vida, es decir, y a la no violencia. Es decir, hay que enseñar a los niños desde muy pequeños que nunca deben utilizar la violencia para conseguir sus objetivos. Por eso, si se hiciera bien, desaparecería el bullying. En el momento en que los niños ya no usan la violencia y respetan la libertad de los demás, ya no harían bullying. Y de mayores no se transformarían en maltratadores, ni en violencia de género, ni serían delincuentes. Entonces, es muy importante la educación para inculcar el deber de respetar los derechos humanos, pero eso desde la infancia. Y aquellas religiones, precisamente su misión principal debería ser esa, saber educar a la población en enseñar los derechos humanos. De hecho, aquellas religiones que quieran, digamos, que mejor van, son aquellas que enseñan a respetar los derechos humanos. Por ejemplo, las religiones que tienen dentro de su base los 10 mandamientos es eso: no robarás, no matarás, es decir, no robarás, respeto a la propiedad privada, no matarás, respeto a la vida. Es decir, que precisamente las religiones, en vez de hablar de otras cosas y hablar de política y llegar allí y decirte que eres un pecador y no sé qué, dices, a ver, explica bien los derechos humanos para que el 100% de la población los tenga interiorizados al 100% y intentar que sea desde pequeño, buscando esos periodos sensitivos, para que el cerebro crezca sano con estas ideas y no se deteriore. Porque, por ejemplo, cuando ves en África niños de la guerra, o sea, niños que nada más que nacen les dan un fusil y ya les enseñan a matar, no llegan a la adolescencia y ya han disparado a otro ser humano. Y dices, claro, así como no va a haber guerras en esos países, normal. Entonces, aquí, fijaros, este esquema es un poquitito más complejo, pero claro, en vez de meternos con esto directamente, lo lógico es que partamos de aquí. Es decir, solo hay 6 derechos humanos. Primero, no confundirlos con los bienes económicos. Siguiente, clave enseñarlos desde la infancia. Meterlos en la Constitución para que el Tribunal Constitucional diga si se están respetando o no se están respetando los derechos humanos. Esta es la clave. Luego, saber diferenciar que hay 3 naturales, es decir, dados por la naturaleza y que lo tienen todos los seres vivos, y los fundamentales, que tienen que dados por los estados profesionales y que funcionen bien. En los naturales estaría la propiedad privada, que nuestra primera propiedad privada es nuestro cuerpo y nuestra mente. Por eso la libertad y el respeto a la vida forman parte de nuestra propiedad privada. Es decir, van juntos, tú no lo puedes separar. Estos, los dados por el Estado, sí se podían separar. A lo mejor un país tiene buena educación pero mala justicia, o tiene mala sanidad pero la justicia y la educación funcionan bien. Es decir, sí se podrían separar. Pero estos no, estos van juntos. Entonces, de aquí para allá, este esquema tan sencillo tendría que saberlo el 100% de la población. Y luego ya los profesionales, los abogados, los juristas, los jueces de tribunales, etcétera, ya nos harán respetar esto, o aquellas personas que quieran profundizar en el conocimiento ya se pueden meter aquí. Pero lógicamente siempre tenemos que empezar de menos a más. Mirad, los derechos humanos que creemos que ya dicen, no, eso ya está superado. Dice que va, en absoluto. Mirad, aquí tenemos a Martin Luther King. Le dieron el Premio Nobel de la Paz en 1964, es decir, yo tenía 7 años, ¿vale? Y ya entonces me sorprendía de que en Estados Unidos, que me parecía un país civilizado, desarrollado, importante, no se cumplieran los derechos civiles. Los derechos civiles significa que el propio Estado no sabe respetar los derechos humanos. Es decir,
había muchas películas que hablaban sobre la esclavitud, el maltrato a la raza negra, la diferencia entre hombres y mujeres. Es decir, que los derechos humanos no creemos, ay, sí, eso ya se da por sentado. No es así. Yo he vivido toda la vida, ya desgraciadamente he entrado en mi tercera fase de vida, que a cumplir más de 70 años, llevo toda la vida viendo que no se cumplen los derechos humanos. Y no me gustaría que llegase la siguiente generación y le pasara lo mismo que a mí, que desde pequeño ves que no se cumplen los derechos humanos, estoy a punto de acabar mi vida y sigo viendo con guerras y con problemas que siguen sin cumplirse los derechos humanos. Entonces, claro, a esos derechos humanos, cuando no los cumple el propio Estado, a eso es lo que llamamos crímenes de lesa humanidad. Y cuando el propio Estado no respeta a las personas, se llaman el no defender los derechos civiles. Que Martin Luther King, dándole el premio Nobel, 4 años después lo mataron. Dices, pero ¿cómo pueden asesinar a un hombre que está precisamente buscando que se respeten los derechos humanos? Mira, tanto Nelson Mandela como Martin Luther King precisamente se basaban en Gandhi, que Gandhi también hablaba de la no violencia, que por cierto también le asesinaron. Es decir, que el problema que está, y estamos hablando del siglo XIX, es decir, aquí estamos hablando del siglo XX y ahora estamos en el siglo XXI y seguimos viendo que incluso los propios estados siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad. Es decir, siguen matando gente. Yo, por ejemplo, la guerra de Ucrania me parece una salvajada. Que estén matando a civiles así y que nadie pueda echarles encima. Como hablé en el tema de evitar la Tercera Guerra Mundial, tendría que haber un organismo que cuidara estas cosas. Así que no lo demos por sentado porque estamos todavía lejos de poderlo conseguir. Mirad, esta es una de las cosas más importantes que debemos saber. Tenemos, por un lado, los derechos y el deber, que es lo más importante de todo, el deber de que cumplan el respetar los derechos humanos. Porque, claro, todos sabemos defender nuestro derecho porque por instinto de supervivencia, todos buscamos, digamos, de forma innata, por supervivencia, defender nuestros derechos. El problema, lo que no tenemos de forma innata, es el deber de respetar el derecho de los demás. Es decir, que cuando nosotros nos hacen algo, nos parece fatal. Pero cuando vemos que se lo hacen a otro, bueno, ya nos afecta menos. Bueno, pues eso es un grave error. Por eso es por lo que es tan importante la educación. Desde pequeños hay que saber inculcar el deber de respetar el derecho humano de los demás. Importantísimo. Entonces, esto es clave para la civilización, para que vivamos civilizadamente, con cooperación y con, digamos, una forma pacífica. Ese respeto es lo que hace que se respete la dignidad humana. Y además esto no tiene peligro de abuso. Es decir, que cumplirlos no puedes decir, oye, este los cumplió demasiado y se pasó. No, el cumplir los derechos humanos no tiene ningún peligro de abuso. Entonces, lo que sí es cierto es que la justicia tiene que encargarse de que cuando alguien no cumple el deber de respetar los derechos humanos, la justicia te tiene que quitar tus derechos naturales. Es decir, que te tiene que privar de libertad. Porque si tú en libertad no respetas a los demás, lógicamente te tienen que quitar la libertad y mantenerte, digamos, educándote en la cárcel hasta que comprueban que te pueden dejar libre y que no vas a volver a hacer lo mismo. Entonces, precisamente la justicia, tanto la Constitución como el Tribunal Constitucional, lo que tienen que hacer para que la convivencia sea perfecta es asegurarse que todo el mundo respeta el derecho humano de los demás. Y si no lo respetas, te tienen que privar de tus propios derechos humanos hasta que se demuestre que estás rehabilitado, educado, para poder volverte a dejar en libertad. Y aquí en los derechos sí que existe el problema del peligro de abuso, porque claro, tanto defendemos nuestros derechos que incluso podemos abusar, por eso nacen los derechos económicos. Es decir, y ahora ya no solo quiero que me respeten mis derechos humanos, sino que además me cuiden, me alimenten, me den vivienda, me den coche, me den ropa, me den comida. Es decir, que hay que tener mucho cuidado porque los recursos son limitados y las necesidades son infinitas. Es decir, que si no enseñamos a la gente que su propiedad privada, en efecto, hay que respetarla, pero también hay que conseguirla, tu propiedad privada es tuya. Por eso hay que saber diferenciar muy bien estos dos conceptos. El concepto de igualdad de oportunidades, es decir, que todos tenemos los mismos derechos humanos, y el concepto de equidad en los resultados. Entonces, esta equidad es la que se suele equivocar. Por eso estos dos conceptos, voy a dar una última diapositiva para diferenciar bien lo que es igualdad y equidad, porque si no, tenemos la mal llamada justicia social, que ni es justa ni es social. Entonces, pongamos el ejemplo de una carrera.
La igualdad significa que todos tienen que salir desde la meta, desde la misma línea de meta. Pero claro, lo que no puedes pretender es que todos lleguen a la meta, lleguen todos también a la vez. No, el que más se esfuerza llegará antes. Por eso, digamos, un incentivo que es muy importante para el ser humano es el conseguir que el premio por esforzarte sea tuyo. No, te esfuerces o no te esfuerces, vais a llegar todos a la vez. Es decir, imaginaros un profesor que llega a clase y dice, mira, da igual que estudiéis que no estudiéis, voy a poner un 5 a todos. ¿Qué va a ocurrir? Pues nadie estudia, con lo cual un mal profesor haría que el alumno no estudiara esa asignatura porque sabe que haga lo que haga va a sacar un 5. Luego no puedes poner igualdad en los resultados, porque eso es un grave error. Entonces, yo ahora os pongo un ejemplo. Mirad, aquí en la salida sí que tiene que haber igualdad, ¿vale? Entonces dices, a ver, de acuerdo con la ideología de cada uno, tú dices, igualdad, el Estado te asegura que vas a tener trabajo y te dice que vas a tener igualdad de salario, es decir, 400 euros la hora. Dices, vale, pues entonces esa es la ayuda social más importante, que el Estado te dé trabajo, o sea, que no haya paro. En los países donde hay paro, ahí ya se produce una injusticia. Entonces, esto un Estado profesional te tiene que garantizar que hay trabajo y que hay igualdad de salario, tanto si eres hombre como si eres mujer, si eres extranjero como si no eres extranjero. Salario el mismo. Pero aquí viene la ideología de vida. Uno dice, pues yo voy a trabajar solo 5 horas. Y otro dice, yo quiero más, voy a trabajar 10. Entonces, ¿qué ocurre? Que el que a 400 euros, el que trabajó 5 horas, va a ganar 2.000 euros. Y el que trabajó 10 con igualdad de salario va a acumular 4.000 euros. Luego, aquí sería el primer error de querer aplicar la igualdad. Dices, ¿cómo vas a aplicar aquí la igualdad? Si este trabajó el doble, lo lógico es que gane el doble. Entonces, lo que aplicas es la equidad. Es decir, el que más trabajó, más ganó. Igual que un estudiante, el que más estudia, en teoría sacaría mejor nota. Bueno, pues querer hablar de igualdad a partir de los resultados es un grave error. Empieza aquí el primer error. Vayamos al segundo paso. Imagínate que este señor, por su ideología de vida, con esos 2.000 euros se los gasta. Se los gasta y se queda en cero. Y sin embargo, otra persona dice, bueno, voy a guardarlo por si acaso para el futuro, por si lo necesitara para invertir, para otra cosa, para abrir un negocio, para hacerme unas vacaciones mejores, por lo que sea, él va y lo ahorra. Entonces, la diferencia se produce todavía mayor. ¿Vas a aplicar aquí otra vez la igualdad? No, porque sería lo que llamamos la mala injusticia social, que es un robo. Es decir, bueno, como hay esta desigualdad, pues ahora le quito a este para dárselo al otro. Dices, no, porque esto se lo ha ganado él. Es propiedad privada. Es decir, no, es un derecho natural. No le puedes quitar su propiedad privada porque sería totalmente injusto. Cada uno eligió su camino partiendo de la igualdad y cada uno obtuvo un resultado y aquí lo que aplicas es la equidad, igual que en una carrera, el que más entrenó y el que más corrió y el que más se motivó, ese puede llegar el primero. Entonces, si os dais cuenta, viene el impuesto del patrimonio. El impuesto de patrimonio, hay mucho debate. En unos países no existe, en otros sí existe. Incluso en España, en unas comunidades el impuesto es más alto, en otros es menos alto. Es decir, es un impuesto que ya se está debatiendo y el motivo es que es injusto. Es injusto porque el impuesto de patrimonio es hacer pagar a esta persona más porque simplemente quiso trabajar más y ahorrar más. Entonces, el impuesto de patrimonio tiene, digamos, es una injusticia social multiplicada por 4. Primer motivo, es decir, ya aquí, ya pagó más cuando hizo la declaración de la renta, ya tuvo que pagar más. Dices, bueno, vale, ya se produce una pequeña desigualdad, pero la damos por buena. Como ganó más, le tocó pagar más. Ganó menos porque él quiso y pagó menos. A lo mejor de entrada él se ríe, he pagado menos que tú. Dices, bueno, vale, primera desigualdad. Vienen aquí, ahorraron. Y entonces viene ahora el impuesto de patrimonio. A este no le cobran nada y a este le vuelve a pagar el patrimonio. Es decir, ya pago aquí y por segundo lugar vuelve a pagar aquí. Después, al año siguiente, si esta persona mantiene el patrimonio, viene el tercer robo injusto. Y es que le vuelven a hacer pagar el patrimonio. Como se lo gastó, pagó menos aquí, no pagó aquí, al año siguiente sigue sin pagar y a sin embargo, ya le han hecho pagar 3 veces. Y en el futuro, si se lo quieren pasar a sus hijos, se lo hacen pagar 4 veces. Es decir, que por su esfuerzo, por su trabajo, por su buen hacer, le castigan haciéndole pagar 4 veces. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que no se está aplicando la equidad. Es decir, tu propiedad privada es un derecho natural
y lo que tú te has conseguido es tuyo, es tu propiedad privada. Y si atentas contra esa propiedad privada, estás atentando contra el derecho natural de la propiedad privada. Y lo estás haciendo de forma injusta. Bueno, espero que con esta diapositiva haya quedado bien la diferencia entre lo que es el derecho a la igualdad de oportunidades y lo que es la equidad en los resultados. Si estáis de acuerdo, darle like. Espero que valoréis la importancia de los derechos humanos, que siempre hablaré mucho de ellos. Suscribiros porque así os informarán cuando explique el siguiente vídeo, es decir, que son las nuevas claves, que las hablaré en el capítulo 2. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.